Pero se ve cortada la cosa de la pantalla. Sí, no corta. Eso va a pasar lo de la manzana al garaje, pasa eso. Vaya. Hay que ver si va pasando por el cañón. En la pantalla se ve bien, en la del ordenador. Debe ser el cañón. Soy experta en eso. ¿Qué es lo de un corazón? A ver si reiniciaron la información. Probar de nuevo. Sí, algo pasó aquí porque el escritorio se lo llevó. Aquí todo lo que todo lo desapareció. No, estaba bajándose. ¿Vale? Bueno, mientras cruzamos dedos, vamos a ir hablando. Moisés se nota que es amigo cuando hizo la presentación. Yo estoy encantado de estar aquí porque esta fue también mi casa, inauguré esta facultad porque yo he dado muchos toques por el mundo, empecé estudiando económicas, en segundo año ya vi que esto no era lo mío, no me gustaba y me fui de aquí a estudiar historia. En historia me encantaba y salí de historia y acabé metido en el turismo, o sea que ha sido un poco el devenir de las cosas lo que me llevó a estar ahora trabajando casi todo para turismo, aunque a mí me gusta siempre vincularlo a patrimonio. Yo hago turismo y patrimonio. Le estaba comentando a Moisés cuando me decía, ¿cómo te presento? Ahí pone lo de antropólogo, no soy antropólogo, mi especialidad es arqueología e historiador, pero a raíz del proyecto de San Blas, que fueron 5 años de trabajo, ¿está con cuál? ¿Con el mar? Sí. Ah, vale, con el pues llegó un día, algunos lo conocerán, Jimmy Pons, un día al hotel, se alojó allí y dijo que venía a conocerme porque decía que yo era un storyteller, que en España no había. Y yo decía, pues primero me tendrás que explicar qué es eso, para saber en qué soy bueno. Y entonces me explicó que el storytelling es el marketing a través de las historias. Claro, un historiador vendiendo camas, fantástico para el storytelling. Entonces, bueno, a raíz de ahí empezamos a dar conferencias por toda España, pues un poco explicando no solamente el proyecto San Blas, sino lo que era la tematización. Y después del proyecto, el otro horror, que también se lo comentaba Moisés, el hotel, empezó llamándose así, y es el nombre que elegimos nosotros, lo que pasa que después TUI tenía registrado Eco Resort y no se podía utilizar, entonces tuvimos que cambiarlo por San Blas Reserva Ambiental. Tematizar, ¿qué es tematizar? ¿Qué es hacer una tematización sobre un complejo? Pues esa es la primera pregunta, porque muchas veces cuando pensamos en tematizar, ahora yo estaba acordándome ahora que Quique Padrón intentó que yo me metiera también en el proyecto de No Solo Camas, por temas de trabajo nunca pude, me hubiera encantado, porque por las cosas que estabas contando ahora, me parece fabuloso el poder coger algo, además que tenía tantos errores en el pasado, que no eran errores, sino era la costumbre que había en ese momento, y actualizarlo. Pero bueno, cosas de trabajo y demás pues no se pudo hacer. Pero bueno, ¿qué es tematizar? ¿Qué es tematizar un hotel o un complejo turístico? A ver si son participativos o no. ¿Tematizamos? ¿Saben? A ver.
Darle un aspecto que otros hoteles o complejos turísticos no ofrecerían, ¿no? Diferenciarse. Sí, diferenciarse un poco, ¿no? Bueno, un aspecto de la tematización. Vamos a hacer esto rápido porque tampoco hay mucho tiempo y tenemos que concretar en menos de una hora, en 45 minutos, el trabajo de muchos años. Pero bueno, vamos a construir un hotel. Ahora, entre todos nosotros vamos a construirlo. Elegimos un país del mundo, venga, un país, el que quieran, o un lugar, si quieren aquí, La Laguna, o ¿dónde? Venga, La Laguna. Venga, La Laguna. Edificio, ¿qué tipo de edificio vamos a hacer? Ahí Teresa nos va a decir, ¿no? Pero, ¿qué tipo de edificio hacemos? Ese no. ¿Él? Ese no. Ese no. ¿Por qué ese no? Las lagunas no Porque pueden. no lo vas a vender bien, porque tendrás que integrarlo donde estás. Lo primero. Vale. Bueno, ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que pasa es que La Laguna ha hecho mucho de esto. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué le vamos a poner a su hotel? ¿Qué le hacemos para tematizarlo? ¿O hacemos un hotel y ya está, hay una recepción y ya está? ¿Qué le ponemos? Si está en La Laguna. Venga, anímense. ¿Eh? Techos de madera. Balcones. Bueno, lo dijeron por ahí otra vez. Ah, balcones. ¿Qué más? Unos techos de madera que puedan ser imagen de las casas antiguas de La Laguna. Ujú. Piedra. Piedra. Besai, venga, anímate. Hacer un estudio a ver qué tipo de turista es el que va a la laguna y por qué va a la laguna y cómo puedes caracterizar el hotel en base al mercado. Vale. No es tan fácil la respuesta así, balcones, tejados, ¿no? Que tiene que ser un estudio previo, entiendo yo. Ujú. ¿Más? Lo que provoque confort en un ambiente húmedo y con un clima brillo. Adaptarlo al lugar donde está, ¿no? Confort, todo lo que sea que dé sensación de calidez. Bueno, la mayoría de la gente de los hoteles del mundo, cuando van a tematizar, hacen esto. Hacen eso, exactamente. Y yo he visto proyectos en México, en República Dominicana, en Panamá, donde hacen esto exactamente, ¿no? Les voy a contar un caso rápido. En una conferencia que di en Fiturtech, al final había una hotelera de Sevilla que tenía un problema muy gordo. Estaban rehabilitando su hotel, un edificio histórico antiguo, no me acuerdo ahora los datos, ¿no? Del siglo y demás, pero lo estaban rehabilitando y tenía un problema, que las obras estaban molestando a todo el vecindario y ahora todo el mundo estaba en contra del hotel. Entonces, claro, decían, bueno, cuando tengamos el hotel funcionando, esta gente en contra, va a ser un problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Storytelling. Vamos a coger a todos los... Ellos estaban tematizando, no recuerdo ahora, pero era sobre cultura tradicional española. Entonces les pedí que hablaran con todos los vecinos y recopilaran, ya que era un barrio histórico, todas las historias que tenían esos, que ahora eran adultos, tenían allí sus niños y les molestaban los ruidos de los martillazos, esas historias de cuando ellos eran niños y jugaban en la calle, recopilarlas todas, fotografías antiguas, cómo era el barrio antes, la frutería, demás. Entonces, bueno, se hizo una recopilación de fotos y de historias. Todas esas fotografías y esas historias estaban por los pasillos del hotel y en las habitaciones. ¿Qué es lo que hicimos? Pues coger a la gente del lugar que estaban mosqueadas por los martillazos, meterlas dentro del proyecto y ser participativos. Entonces, ¿qué es lo que se dio la vuelta completamente? Ahora ya los vecinos estaban construyendo el hotel y formaban parte del hotel, se solucionó el problema y todo funcionó muy bien. Ahí está la diferencia entre coger y hacer esto o hacerlo con lo que tiene el entorno y demás, ¿no? Este es el Hotel San Blas, visto desde arriba, un hotel que podría estar en cualquier parte del mundo si lo vemos así, pero lo que tenemos que tener en cuenta es lo que decíamos ahora, este entorno, los abrigos, los campos de golf están aquí, la costa. Bueno, pues ese fue el trabajo que empezamos a hacer. San Blas Reserva Ambiental, un modelo de tematización hotelera. A mí no me gustaba que se hablase de hotel, porque para mí aquello no era un hotel, era un complejo entero. La finca en total tenía 1 millón de metros cuadrados, porque se metía un poco por esta parte de aquí de la carretera, subía por aquí arriba, pero al final decidimos que la parte constructiva eran 250 metros cuadrados, 250.000 metros cuadrados en la parte baja de costa y 500.000 metros cuadrados que tiene aquí
los íbamos a guardar y a proteger. Aquí un detalle más, la parte hotelera, y toda esta es la parte de la reserva ambiental. Cuando entran en contacto conmigo en el año 2005, el proyecto era hacer en esos barrancos campos de golf con bungalows metidos por aquí, aparte de la parte hotelera y residencial, que es esta parte de aquí. El hotel, la arquitectura iba a ser hotel caribeño. De hecho, la propiedad se fue al Caribe, tomaron fotografías, disfrutaron seguramente mucho del viaje, y después hacer los campos de golf, ¿no? Todo eso se decide no hacer, gracias en parte porque en 2004, con la moratoria existente, pues se reúnen con Pilar Parejo, en ese momento era la consejera de turismo, y Pilar Parejo le decía: no, tienes 2 campos de golf al lado, no me vayas a hacer un tercer campo. Eso es lo que se dijo en ese momento. Yo sé que había otra cosa detrás del por qué les rechazaban el proyecto por eso, pero bueno, no viene al caso, pero son temas políticos. Se rechaza esa idea, entonces se empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Se firma un convenio con la Universidad, con la Fundación Universidad de La Laguna, este era el presidente del grupo, donde lo va a coordinar Wilfredo Wilpred de la Torre, y se hacen los estudios arqueológicos, geomorfológicos, subacuáticos, botánicos, de fauna, todos los estudios para ver qué tenía ese territorio. Faltaba una pata, que era el estudio histórico. Teníamos ahí un territorio que estábamos recuperando los valores, entonces empezamos a incorporar a la población local al proyecto. Eso era fundamental, ¿por qué? Porque el cliente no se iba a quedar en el hotel dentro, sino que tenía que salir fuera y tenía que saber qué pasaba en ese entorno, de entender a la gente por qué son así, qué es un pueblo de pescadores, todo lo que encerraba esto, ¿no? Pepe el inmigrante contaba su historia de por qué tuvo que emigrar, cómo era ese entorno y por qué se tuvo que ir. Esta es una vendedora de pescado, de las que subían desde la costa hasta la cumbre para vender el pescado, llegaba desde los abrigos hasta Vilaflor a veces. Pedro Rancel trabajaba en el tomate, en la zona, en los salones empaquetados. Curiosamente, ahora estoy trabajando en un proyecto de tematización para un hotel rural en el salón de empaquetado donde él trabajó. Y él vio el naufragio de la Breñusca, un barco que venía de La Gomera y cayó aquí. Hicimos nosotros un vídeo reconstruyendo todo eso para ponerlo dentro del hotel. Bueno, pues todas las historias, cuando nos dimos cuenta, teníamos un montón de historias que nadie conocía, pero que eran importantes para diferenciar el complejo, ¿no? Nos basábamos también un poco en lo que se movía en esa época. Antes estábamos hablando en la cafetería sobre el tema de las experiencias. Yo estoy aburrido de oír hablar de experiencias. Nosotros, cuando estábamos en 2005, empecé yo con el proyecto, pues en 2007 era la efervescencia de las experiencias en todo el mundo, en Canarias no. Canarias empezó en 2007 a nacer y se empezaron a vender realmente en 2010-2011. Siempre vamos detrás con los conceptos. Igual que el de sostenibilidad. La sostenibilidad se empieza a manejar en toda Europa a finales hacia el cambio de siglo. Pues nosotros en Canarias lo cogemos tarde también. El turismo cultural lo cogimos tarde. Siempre vamos unos 7 años de retraso, ¿no? Yo estoy tapando aquí Bueno, pues cogimos el concepto del turista, del viajero del siglo XXI, otro concepto que ya está desfasado, pero bueno, que en ese momento cuando se hizo el complejo sí estaba. Es un turista cultural, busca una oferta personalizada, no está sujeto a la estacionalidad, importante, aunque en Canarias no tenemos apenas estacionalidad, sino en los meses de mayo y junio, que son los meses que menos clientes vienen por el tiempo, pero bueno, en Mallorca, por ejemplo, Baleares, se cierra 6 meses al año los hoteles, ahora ya no, ahora ya están luchando contra la estacionalidad y van a abrir más meses. Pero bueno, el nuevo viajero no tiene estacionalidad, busca estar en contacto con la gente, es más educado con el medio y la cultura local. Ese era el cliente que nosotros queríamos. Y era el por el que apostábamos a la hora de tematizar San Blas. Denis Fredman empezó como director de un museo y es asesor de la Casa Blanca en cuanto a patrimonio. Pues él, en el apartado de turismo, pues él dice que cada ciudad, cada región son únicas y lo que los hace únicos, entre otras cosas, son los habitantes. También tenemos a Mark Schuster, que incorpora todo lo local también dentro de sus proyectos de tematización turística como elemento de diferenciación. Bueno, con todo lo que habíamos construido decidimos
poner los cimientos del complejo. Ya digo, empezamos a trabajar en 2005 y el hotel abrió en diciembre de 2008, casi podríamos decir enero de 2009, porque fue el 28 de diciembre, que parezca una broma. Bueno, el nuevo modelo turístico que venía y que queríamos implantar era el uso patrimonial del territorio, el territorio como patrimonio, como elemento diferenciador también, la puesta en uso de los valores endógenos del lugar, la población local, etc. Esta es quizás la frase que más utilizábamos en ese momento. Los valores endógenos del territorio era lo que nos iba a hacer construir un hotel diferente. El hilo conductor, los valores naturales de San Blas y su aprovechamiento a lo largo del tiempo por parte de los seres humanos, el territorio como capital patrimonial y hacerlo un proyecto insular y no local, porque ese era el gran problema y la gran crítica que tenía el complejo, donde estaba ubicado, que es en la costa de San Miguel. Bueno, yo recuerdo, imagínense, yo estaba trabajando para el BBV, trabajaba en un banco, cuando me llaman para el proyecto, yo ahí me sentía como Piolín cada vez que iba a sacar una fotografía, porque miraba por la ventana y veía la plataforma costera de Tacoronte y decía que voy yo aquí encerrado. Entonces me llama el presidente del grupo y me dice: Iván, tengo 1 millón de metros cuadrados, no sé qué hacer ahí, vamos a ver, venga, cogemos un jeep y que lo recorres y tal. Entonces cuando yo llego a aquello, digo, hostia, esta gente no sabe. Ahora vengo de Cataluña y dije, hostia, no sabe lo que tiene entre manos. Tiene aquí un potencial tremendo en el territorio que no está teniendo en cuenta. Esta es una presa, aquí ya está restaurada, porque estaba, de hecho los vecinos habían cogido la presa como para echar escombros, pues la limpiamos, le pusimos las mejores condiciones para que creciera otra vez la planta autóctona, que el agua se volviese a mantener dentro y demás. Y bueno, este era el paisaje que se consiguió, después veremos alguna más. Las olas humíticas, pues espectaculares, ¿no? Estos son niños caminando. La botánica, las tabaibas, los lagartos, los libélulas, todas las especies que tenían. Después el patrimonio cultural, lo primero que hice allí, como decía, es una prospección arqueológica. Y uno de los hallazgos que encontré fue este yacimiento ritual aborigen, que es un canal y una cazoleta, que está en el cauce del barranco. Justo aquí encima está este salto de agua con un ERE, no un expediente de regulación de empleo, es un ERE, era una concavidad natural en la roca formada por la caída del agua, que está llena de tierra normalmente. Para obtener el agua hay que escarbar y el agua está ahí. La arena evita la evaporación y entonces eso se puede utilizar. En la época aborigen y siglos posteriores se bebía directamente ese agua, un poquillo marroncilla, pero se bebía porque la escasez era grande, pero ya en épocas posteriores se llevaba a destilar en las casas con los bernegales. Bueno, pues el entorno mágico de este rincón, este ritual, consistía en que un aborigen echaba leche o agua por este canal para recorrerlo y hacía una serie de oraciones para pedir que vinieran más lluvias, mejores pastos, más alimentos, en definitiva, ¿no? Bueno, pues no solo yo he visto en Canarias miles de estaciones de cazoleta y canales, pero nunca una que tuviese en su inicio, en donde está la cazoleta, que es esta parte aquí, que es donde se vierte el líquido, una gran piedra, que es una roca volcánica, una bomba volcánica. Es un canto rodado, esto viene de muy lejos, están todos los cantos rodados, y ahí la tenía calzada, perfectamente calzada, sobre el inicio del ritual. Este es único. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues hablar con Ignacio, no me acuerdo ahora el apellido, pero bueno, un investigador sobre la época prehispánica, para recuperar lo que se decía en el ritual, y aquí poníamos a un aborigen hablando en bereber, haciendo el ritual. ¿Saben lo fantástico? Que en 2 visitas de la propiedad, para convencerles de que esto era lo que había que hacer, cuando el guanche hizo el ritual empezó a llover. Entonces, a partir de ahí, tuve mucha suerte. Les encantó y fue para adelante. Bueno, los recorridos de las tajeas, kilómetros, incluso calculamos cuánto tiempo, ya no lo recuerdo el dato, pero cuánto tiempo se tuvo que invertir para hacer todo el recorrido de tajeas que había en San Blas. Yacimientos arqueológicos como cueva donde vivieron los aborígenes. Esta cueva fue excavada por la Universidad de La Laguna, donde se recuperó muchísimo material arqueológico, todavía queda muchísimo ahí.
canteras de piedra donde se sacaba... San Blas no era una cantera para vender piedra, pero sí para sacar la piedra necesaria para la finca. Una era, que no era la más antigua, después hablando con la gente del lugar, no conocían ni siquiera esta era, conocían una que estaba aquí, en este lomo, y que solo quedaban 3 piedras. La encontramos y tratábamos de recuperarla, pero ya llegó la ola de la crisis y se acabó. Y la presa esto era colmatado de escombros hasta aquí, no se veía apenas el muro, pues aquí empezamos a meter palas, dumper, yo me acuerdo los fines de semana, conducir yo mismo para ver cómo era el trabajo, palas para quitar los escombros que tiraban los vecinos desde aquí y desde aquí. Digo vecinos de todo, de la cercanía, porque la verdad que lo tenían, aquí sacamos, yo no sé cuántos camiones salieron de aquí. Eso era un poco más como un vertedero, ¿no? Sí, sí, de hecho tuvimos problemas, creo que no tengo puesta la foto, o bueno, sí, creo que lo hablaré después, ahora, dentro de poco. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Es decir, vamos a hacer un plan, tenemos todo esto, fíjense que todavía no he hablado del hotel. Vamos a hacer un plan para proteger todo este espacio, para decir qué usos vamos a hacer en esta parte de aquí, y se llamó Plan Especial de Ordenación de la Reserva Ambiental de San Blas. Recuperación patrimonial. Esto son escombros, toda esta montaña. Fíjense dónde está el cauce del barranco, O sea, imagínense los años y décadas de tirar toneladas de escombros ahí. Los vecinos, este que vive aquí, este señor que vive aquí, y otros que vivían por toda esta ladera del barranco del Vincho, o realmente se llamaba el barranco de las Cuevas Encaladas, pero como pasaban algunos vinchos, pues se le cambió el nombre. Pues aquí estaban los desagües de las piscinas, cada vez que cambiaban las piezas del baño las tiraban aquí, las podas que hacían de las palmeras, todo aquí. Aquí pagamos nosotros la recogida de toda esa basura, coches tirados dentro de los barrancos, era un coto de casa. Al principio, los primeros años, como no teníamos vallado esto, nos disparaban dentro de los barrancos, teníamos que llamar a la Guardia Civil, era un follón, y los cazadores les daba igual, y a la Guardia Civil y a Sepronar les daba igual. Decía, vaya usted eso para que no entren los cazadores. Yo le preguntaba, digo, si usted tiene la puerta de su casa abierta, ¿permitiría que yo entrara? Y me decía, no, bueno, yo no te lo recomiendo porque soy Guardia Civil. Era ya un tema que nosotros con los cazadores nunca hemos podido, ni nunca he entendido el poder que tienen los cazadores en esta isla. Lo siento si yo soy cazador, pero es una cosa que aquí yo me di cuenta, les juro por Dios que yo he estado en este barranco, en el barranco del Vincho, y aquí han disparado cerca de donde yo estaba. Bueno, pues empezamos con la reconstrucción patrimonial. Este era el aspecto de la presa, este es el aspecto después. Empezamos con las podas, había mucha planta introducida, mucha planta también que nunca se había podado e impedía el crecimiento de las otras que estaban a su lado. Recuperamos camiones antiguos que sacaban el tomate de la finca para llevarlo, los restauramos para incorporarlos a las escenificaciones que teníamos en el recorrido y dentro del hotel. Plantamos de nuevo en algunas zonas para recuperar la planta autóctona, como decía. Este es el aspecto del final del barranco, después quedó así. Hicimos el plan de ordenación. Esto costó, no recuerdo más de 100.000 euros a la empresa, proteger este espacio con un plan especial que se adaptaba a las normas subsidiarias que tiene el municipio y que ahora se va a adaptar al plan general del municipal, para que nadie pueda hacer otro uso que los que nosotros especificamos ahí. Esto en consenso con las administraciones, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias. Los usos, ninguno. O sea, no se puede hacer otra cosa ahí que pasear por la naturaleza. Recuperamos los caminos antiguos que existían y se caminan y se pueden visitar. No se puede construir, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Vale? Esa era nuestra intención. Vallamos la finca con un vallado cinegético para que puedan pasar las especies animales y no puedan pasar los motoristas y demás, que también esa era otra pelea. Y bueno, después también teníamos que tener la divulgación patrimonial. Pues creamos un museo, el Ecomuseo del Exterior, la organización de actos culturales, ahora iremos viendo cada uno de ellos, las actividades. Este era un poco el resumen de lo que queríamos hacer. El Museo de San Blas, y no porque yo haya participado en él, pero es de los museos más innovadores que hay en la isla y no lo conoce nadie. Ni siquiera ustedes, algunos de ustedes sabrán que eso se puede visitar. Esa es la mayor desgracia que yo he tenido con este proyecto. Pero bueno, este museo no se lo voy a desvelar, pero no se ve así.
se ve oscura y se ve sentado. Les recomiendo que vayan y lo descubran. Recorrimos muchísimos museos de España. Yo estaba en contacto con gente que estaba haciendo museos en Dubái, en Londres, trabajando por todo el mundo para construir el nuevo concepto de museo, que es no verlo de forma tradicional como lo vemos aquí, pero quien quiera verlo así lo puede ver, sino ver cómo se descubre un museo. Y esa era la idea, para no hacer una cosa monótona. Normalmente a la gente más joven le dicen, vamos a entrar a un museo y dicen, se aburren, ¿no? Y eso lo vimos en muchos sitios. Pues esto es lo que nosotros queríamos luchar, ¿no? Después teníamos los sets donde hablábamos de lo de allí, estos son los higos porretas, aquí estaban expuestos, era una cosa típica de la zona, no se podía ver en otro sitio. Teníamos aquí una vasija que se encontró en San Blas, una vasija aborigen. Eso fue un convenio de colaboración con el Organismo Autónomo de Museos y Centros para poder tenerlo, esa vasija allí, y un largo etcétera. Pero como todo tiene fallos, cuando trabajas con gente de fuera, pues muchas conversaciones son telefónicas, empieza rápido y tal, bueno, pues atarjeas con G, cuando va con J, ese tipo de cosas. El museo, si lo van a ver, tiene 17 fallos, ustedes no verán ninguno, pero yo sí se los veré. Pero bueno, son ese tipo de cosas que pasan siempre porque estás corriendo, cambiar esto, yo no me acuerdo cuánto costaba esto, pero era este vidrio, era muy caro, entonces al final no se llegó a cambiar, estaba encargado, pero bueno, ya les contaré después lo que pasó. Un auditorio tremendo, con todos los medios para producir ahí, hacer los cine de 3D y lo que quisieras, donde se proyectaban documentales que nosotros grabamos sobre la historia de San Blas, ¿vale? De los guanches en San Blas, el mar, la relación entre San Blas y el mar, de todo, ¿no? La trilla en San Blas y demás. Túnel de experiencia histórica es un recorrido por un túnel donde vas entrando en diferentes salas y vas viviendo la experiencia, aquí sí que es una experiencia, de estar en esa época y que te la cuenten, ¿no? Entramos en una cueva aborigen, vemos la erupción del volcán que formó todo el territorio, está el salón de empaquetado del tomate, emigramos a Venezuela, bueno, se van viviendo todas esas historias. El ecomuseo, pues hacíamos unas escenificaciones con actores profesionales que lo primero que hicimos fue que entraran en relación con la población local para que se empaparan de la historia, y los guiones se construyeron con la población local. El guión de la pescadera nos lo hizo una pescadera, el del tomatero nos lo hicieron los tomateros, el guanchino. Los canteros lo mismo. Ahora yo estoy intentando recuperar San Blas como un lugar visitable, entonces he vuelto por allí y en la última visita que hice, un cantero, ya no hay dos, hay uno, está muy mal contratado, en unas condiciones malas, entonces tampoco ponen mucho empeño, pero el cantero, dentro de su monólogo, lo habían cambiado, y entonces una de las cosas que decía, qué duro es esto de trabajar con la piedra y tal, ya me lo decía mi madre haber estudiado, y hostia, pero ¿qué dice? En aquella época trabajar de cantero era de las mejores cosas que te podían pasar, tener un trabajo, no todo el mundo tenía acceso a estudiar, entonces, bueno, rellené un folio de errores, lo entregué y los corrigieron. Recorridos por la naturaleza, esto es un viaje con un grupo del Corte Inglés que hicimos para allá, escolares que visitaban mucho la reserva, bueno, ya lo ven, es que las imágenes hablan por sí solas, casi, ¿no? Empezamos a hacer la organización de actos culturales, estas son las jornadas Juan Betancur Alfonso, patrocinamos algunos libros que tenían que ver con la temática también que nosotros queríamos potenciar, no queríamos hacer cualquier cosa, sino dentro de la cultura. Las actividades culturales dentro del hotel estaban presentes, en la animación, no teníamos animación, lo llamábamos actividades, era uno de los departamentos que yo llevaba, y bueno, fabricación de cerámica aborigen, taller de arqueología, juegos tradicionales, elaboración de juguetes de penca, esos eran los talleres que teníamos dentro del complejo, y ahí se llevaba la tematización también, ¿no? La web 2.0 fue de las primeras que se creó aquí, costó una pasta increíble porque en esa época era cuando estaban surgiendo. Las 3.0, aunque lo sigan escuchando y lo estén escuchando por ahí, no existen, ni van a existir en mucho tiempo. Eso digo porque hay muchos vendedores por ahí de web 3.0 y no existe. Lo único que puede hacer una web 3.0 hoy en día es Google, y la hará
pero bueno, las 2.0 en aquella época estaban en auge y las quisimos crear para crear la comunidad de San Blas y crear un comité de expertos que después iba a acabar siendo una fundación, donde profesores de la universidad, entre otros, y otros comités de expertos iban a participar. Entonces también la web 2.0 iba dentro de la tematización del proyecto. No sé si... Ah, sí. Bueno. No me asusto. El hotel. Tenemos un hotel, tenemos una recepción, tenemos piscinas, tenemos bares y restaurantes, instalaciones deportivas, hasta ahora pues todo lo que tienen los hoteles. Acceso a una playa, ahora hablaremos del acceso a la playa. Tiene spa, no todos los hoteles lo tienen, pero ya muchos lo tienen. Tiene un lago, ahí sí que hay una pequeña diferencia con otros complejos, pero bueno, tenía más cosas. Tiene un museo, tiene un auditorio, tiene un túnel de experiencia histórica. Se hizo, ahora les voy a enseñar hasta el presupuesto de la parte tematizada. Se hizo un esfuerzo por parte de la propiedad por realmente apostar por eso. No fue una cosa de decir, bueno, vamos a coger los recortes aquello y ponemos 4 parches, sino que estamos hablando de 8 millones de euros que se gastó la propiedad en tematizar San Blas. Estaba buscando ahora rápido ahí porque me acordé que esta mañana tenía que poner alguna foto de una habitación y me acordé por lo que tú estabas hablando. Entonces digo, rápido, entonces busqué, pero solo encontré la de uno de los cuadros. Los cuadros de las habitaciones, además que se trabajó duro con los interioristas. Yo estoy seguro que con Teresa sí trabajaría bien, porque ya vi que es un poco pispireta como yo, pero la mayoría de las veces que tengo que trabajar con arquitectos, con BC también trabajo bien, es duro porque no te tienen en cuenta, o sea, te loco ahora poner aquí un bicho en la pared, o porque hay que respetar esa piedra y pasar por los lados, o porque es duro. Te toman el pelo y te menosprecian los arquitectos que están muy así y ven en ti un historiador que me va a contar, ¿no? Pero bueno, a base de empeño conseguí. Aquí están, en todas las habitaciones hay especies de animales y te dice a cuántos metros de la habitación los puedes encontrar. Igual con los paisajes que tenemos en la fondo, en la trasera de las camas, no sé el nombre que tiene, pero bueno, la pared esa, también te dice dónde está ese paisaje y que lo tienes cerca y que puedes acceder a él cuando quieras entrando en la reserva ambiental. La playa de San Blas está en conflicto porque para el gobierno de Canarias sí se puede hacer un puerto de Granadilla, aunque haya cebadales, pero no se puede hacer la playa de San Blas porque hay cebadales. Pero bueno, no sé, está en conflicto y están ahí peleando con costas. Pero mientras yo decía, pero bueno, tenemos el lugar donde las lavas besaron al océano. O sea, no, ¿por qué estamos peleando por una playa que va a costar millones de euros cuando tenemos un entorno único donde la gente puede tener la experiencia de bañarse? Sí, estamos a 5 minutos de La Tejita. ¿Creen de verdad que por poner una playa de arena vamos a ser mejores que La Tejita? Entonces vamos a aprovechar el entorno que tenemos y utilizar esta playa. Bueno, al final, ¿qué construimos? Aparte del hotel hacer la diferencia, pues cuando nos dimos cuenta teníamos una era donde se podían hacer escenificaciones sobre la trilla, teníamos yacimientos arqueológicos, teníamos la presa, teníamos antiguas canteras, puntos de interés geológicos como una rosa basáltica que hay al final del recorrido, la parte de aquí, toda la botánica. Bueno, teníamos una cosa diferente que teníamos que explotar como fuese, ¿no? Y esa fue la intención de cómo coger un territorio y utilizar los recursos endógenos que este tiene. Aquí tienen los gastos. Aquí como está en azul marino no se ve. Sí, esto es una zona de acampada que construimos para que la gente, lo que pasa es que era complicado que la gente pagara por estar en un 5 estrellas y se fuera a acampar al barranco, pero creíamos que podía funcionar y estoy seguro, lo que pasa es que no terminamos de hacer la zona de acampada del todo. Por lo que me gusta ir a mí de acampar. Sí, pues no, y la idea es buena porque incluso hicimos una zona de aseo en roca, simulando la roca del barranco y demás para que no fuese un impacto, pero bueno, estaba todo preparado y el terreno está, que ya puede ir y quedarse acampada allí, pero claro, estás pagando la noche de hotel. Bueno, pues ahí tienen los gastos. El centro de interpretación, demás, es un poquito más, al final se subió hasta 8 millones de euros, pero para que vean, esto porque después en las preguntas me lo solían preguntar,
esto es un esfuerzo, un sobreesfuerzo. Aquí hay directores de hotel, pídanle a la propiedad 8 millones de euros, a ver qué les dicen, ¿no? Pero bueno, en hacer los senderos, mucha implicación por parte de la propiedad y creer en el proyecto. Y esto fue la primera vez que fue la propiedad allí, que como les dije, cogí a unos actores que yo conocía, les dije, oye, ¿por qué no hacemos una cosa aquí para ver qué opina la propiedad de hacer esto así? La presa si va a pasar, si va a ser un puente de un lado a otro para pasar siempre y tal, no me gustaba más la idea de una balsa que vas tirando. Y bueno, se cambió, se hizo la prueba, funcionó, a la propiedad le gustó y son a los que tienes que convencer y entonces arrancamos con el proyecto para adelante. Bueno, no vivir de espaldas a tu entorno te ofrece un paisaje único y una historia original. Esta es la presa por donde se cruza, pues pasamos una balsa y además ahí tenemos un montón de aves. Al recuperar la presa vienen un montón de aves que anidan en toda esta parte de aquí y es un espectáculo poder pasar. Hasta águilas pescadoras hemos tenido en la presa, garzas, garcetas, asociaciones de avistamiento de pájaros han venido ahí para hacer trabajos y demás. Bueno, sé que Moisés me lo va a preguntar, entonces yo me adelanto. ¿Qué pasó con San Blas? Bueno, pasó que era muy bonito, y es muy bonito, yo estoy empeñado en que eso se va a recuperar, pero había un elemento que lo podía estropear. ¿Cuál es? La burocracia. El ser humano. Ese es el peor enemigo de los grandes proyectos. ¿Qué es lo que pasó? Que el presidente del grupo pues estaba creando un tour operador junto con Thomas Cook, se llamaba Sentido, pues metieron San Blas dentro de la cadena Sentido, además nos obligaba a tener los mismos estereotipos que los otros hoteles de la cadena Sentido, cosa que ya, si estábamos luchando por la diferenciación, eso chocaba contra los ideales del propio proyecto. Fue un empeño que no pudimos, nos dábamos cabezazos en las reuniones de dirección diciendo, por Dios, pero es que como no lo ven, nos daban ganas de llorar. Se lo tratábamos de explicar, bueno, nos metieron. Ese tour operador, que era nuestro principal y que tenía la reserva de la mayoría de las camas, nos trajo 14 habitaciones en el año en Cabrión. O sea, imagínense 14 habitaciones en un año de nuestro principal proveedor. Al final tuvimos que hacer las campañas. San Blas fue el primer hotel que salió en televisión, si lo recuerdan, y en los periódicos y demás. A raíz de ahí han salido muchos más, pero empezamos a hacer campaña con el cliente canario, porque teníamos que salvar aquello de alguna forma, ¿no? Y bueno, llegó en 2009, fue avanzando. Tampoco me dejaron abrir la reserva ambiental a público externo, para que entraran clientes que pudieran ver el complejo, sino que tenía que ser a partir de 2010. En 2010 ya se habían llegado al acuerdo que se iba a vender el proyecto. Dentro de los socios del grupo está la CAM, famosa en el mundo entero. A esa señorita presidenta que se puso una jubilación de lujo, yo la paseé por la reserva y dijo, esto es fantástico, esto hay que invertir aquí. Bueno, salió en Telecinco San Blas como de las compras peligrosas que hizo la CAM, sin estudio previo. Se compró porque lo compró la CAM, porque la CAM tenía la hipoteca de San Blas. Entonces, bueno, el coste tampoco era tanto para ellos. Lo compraron y le dieron la explotación a Sandoz, al grupo Sandoz, que explota hoteles 4 estrellas en régimen de todo incluido. Por lo tanto, todo el proyecto se fue yendo atrás. ¿Qué es lo que pasó? Que lo primero que iban a cerrar era la reserva. La reserva yo la abrí a público externo en el año 2010, en enero. En junio, que fue cuando ya no se podían ya tomar más decisiones, ya estábamos ingresando el 50% de los gastos que tenía la reserva, sin hacer publicidad, solamente a base de colegios, grupos concertados y demás. Estábamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder vender la reserva sin ayuda de marketing del hotel y del departamento comercial, solo nosotros con nuestro esfuerzo. Entonces, bueno, ya llegado el acuerdo, entró Sandoz no entendía que ese complejo tuviera 2 directores, no entendía que hubiese un sector que eran 14 personas trabajando, que era en la reserva ambiental, nos echó a todos, a toda esa parte, echó a gran parte también del hotel. Y bueno, lo primero que hice fue llamar a José Bermúdez, que era en ese momento consejero del Cabildo, y decirle, José, quieren cerrar la reserva, y la reserva por la moratoria es lo que le da legitimidad al hotel para estar abierto.
se fue para allá Bermúdez con Alberto Bernabé, que era el gerente de Turismo Tenerife, se sentó con ellos y le dijo, señores, hagan lo que quieran, pero no pueden cerrar la reserva. Gracias a eso se ha mantenido abierta. Entonces la reserva sigue abierta, el problema es que no hacen publicidad para venderla, solamente es para clientes del hotel. Quien quiera de ustedes puede ir, pagar y lo puede ver, pero no se les publicita. Y después las condiciones en las que están contratados los actores son bastante malas, es decir, son gente que está sin trabajo y solamente se les paga, ni siquiera desde cuando entran en el hotel y se cambian de ropa y van a la reserva. Se les paga desde el momento que están cambiados de ropa y están en la reserva, y se les paga en total por las horas que actúan para los clientes. O sea, que al final están trabajando toda la mañana por 2 horas de trabajo o algo así. Entonces imagínense la implicación que pueden tener esos actores, cuando antes ellos estaban fritos incluso para ir a vender la reserva a otros sitios, haciendo escenificaciones y demás. Bueno, este es el complejo, pero como decía Moisés, estamos trabajando en muchas más cosas que tienen que ver con la tematización, y creo que en el turismo se puede hacer mucho. En el Puerto de la Cruz yo vi el proyecto porque me lo enseñó Quique, y siempre me daba rabia en no que hubiese más tematización de la parte cultural, sino mucho del entorno pero poco de la cultura. Allí en el Puerto de la Cruz soy muy crítico con el proyecto del Puerto de la Cruz, no solo Camas, no, sino con el otro, porque dicen vamos a crear la ruta de Agatha Christie, y crean la ruta de Agatha Christie. Bueno, no sé si ustedes han leído lo que opinaba Agatha Christie de Tenerife, pero se los recomiendo que lo lean para que se asusten. O la ruta de Bill Clinton, que es salir del hotel donde se hospedó y irse a tomar un café a donde se lo tomó. No sé, hay que ser un poquito más serios con eso. El año pasado nos tuvimos un encargo de hacer la ruta temática de Juan Betancur Alfonso, tras los pasos de Juan Betancur Alfonso en la isla, y eso fue un año de trabajo, ¿eh? Hay que leerse todo lo que publicó ese señor y después hacer las recreaciones. No podemos hacer una tematización de la noche a la mañana, porque entonces acabaremos haciendo los recortes que veíamos antes. Me callo ya porque yo no sé si me he pasado el tiempo, no sé cómo voy. Ah, no, hablo media hora más. Bueno, no, ahora ya preguntas lo que quieran. Muy bien. Teresa, vente conmigo Comentarios. y que nos fusilen. Diálogo. Iván, la propiedad de la que tú hablabas al principio, la que creyó en el proyecto, que eran empresarios extranjeros fuera de Canarias, o como, si nos Bueno, puedes contar un poco más. Sí, el grupo Aqua estaba formado por, bueno, en realidad ellos hacían hoteles, empezaron como constructores de hoteles que después, cuando una vez entraban en funcionamiento el primer año, los vendían. De ahí pasaron a construir, bueno, todo el Llano del Camello en San Miguel lo han construido ellos las casas, zonas residenciales y demás, constructores. Cuando hicieron el Jacaranda, que era el otro hotel del grupo, la idea, Jacaranda lleva en venta toda la vida, desde que nació está en venta. Lo que pasa es que la gallina de los huevos de oro es de los mejores hoteles que funcionan en el sur, con un porcentaje de ocupación siempre por encima del 87%. Entonces, claro, ¿quién vende eso? Entonces la propiedad siempre lo tiene en venta por si llega a un Bill Gates y lo compra. Entonces cuando se hizo San Blas, y una de las razones porque yo me empeñé en proteger ese espacio por si llega un Bill Gates, se hizo el hotel de San Blas con la idea de venderlo, cosa que yo no sabía en aquel momento, pero se quedaron tan enamorados del proyecto que después no querían venderlo. El grupo estaba formado por unas empresas canarias que eran minoritarias dentro del grupo. El 70%, quiero recordar que la cifra del 70% era de la Caja de Ahorros de Andorra, no, Caja de Ahorros no, la Banca Mora de Andorra, eran los 3 hermanos Mora que venían mucho al hotel. Después estaba la CAM, tenía un 20 y pico %, el presidente del grupo tenía un 3%, algo así, y algunos socios pequeños, más las empresas estas que lo conformaban aquí. Esa era la propiedad que cuando vinieron... Se enamoraron de Sí, porque uno de los hermanos Mora, el más joven, es uno de estos aventureros que le encantan los Pirineos y le encanta estar, y cuando venía aquí, como era jovencito y traía sus ligues, pues entonces le encantaba enseñarle aquello, ¿no? Como quien enseña, claro, tienes que enseñar 1 millón de metros cuadrados, ¿eh? Y bueno, se fueron enamorando, a raíz de esta visita se fueron enamorando mucho del producto que se estaba creando, y veían que ellos tienen hoteles en Andorra, tienen de todo, y decían, no existe nada como esto, ¿eh?
¿Puedes decir la relación del coste de la tematización, que fueron 7 millones, en relación con el coste global de la inversión? Sí, 80 millones fue el total, se disparó. 80 millones fue el total del complejo. Es decir, que 7 sobre 80, es decir, no llegó 8. Pero 8 sobre 80, un 10%. Sí, pero creo que vale 80 millones construirlo. No, pues era solamente para ver un poco que si se logró que el 10% de la tematización, que es lo que va a garantizar la diferenciación, tú le vendes eso a tu futuro cliente, pues creo que es un coste bastante aceptable. Sí, mira, yo venía de, ya digo, era historiador que trabajaba en un banco porque había sacado una oposición estudiando económica. Y me tropiezo con un mundo donde tengo que convencer a gente que llevaba toda la vida en el turismo, que eran turoperadores, que venían aquí y cuando yo les contaba esto, decía, mira, hay viento, hay aviones despegando, no me cuentes historias, no me cuentes que esto es bonito y que aquí vivieron los guanches. Es decir, ¿a cuánto me va a poner la cama? Eso es lo único que me interesaba y era duro. Y yo cuando después tenía que trasladárselo al grupo, a la dirección, le decía, a este no se lo damos. O sea, yo no quería dárselo a Thomas Hook, me negué y lo presenté hasta por escrito. Yo quería dárselo a TUI, porque TUI tenía un departamento ambiental con Alejandro Hidalgo que estaba enamorado del proyecto y querían, pero ¿qué es lo que pasa? Que estaban los otros intereses por medio. Pero es muy difícil. El Club Robinson también, que es un club de aventura y demás, cuando llegó a asamblear, bueno, el tipo, tú tenías que ver al capitán Tapioca que vino y empezó a recorrer aquello y tal, y cuando yo decía, está entusiasmado, le encanta el proyecto, qué bueno. Y cuando terminó dice, no me gusta. Y se fue, no, ni se despidió de nadie, ¿no? Y se fue, y digo, bueno, pues allá tú, ¿no? Pero sí es verdad que tuvimos muchos problemas a la hora de venderlo porque el tema de los aviones, que nosotros le dimos incluso la vuelta. El tema de los aviones y aterrizan normalmente, que gracias a Dios que suelen aterrizar y no despegar, que hace más ruido, en la zona. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues contacté con unas asociaciones de air spotting que hacen congresos por todo el mundo, tienen una sede en Australia y descubrimos que era un sector increíble, que movía un montón de dinero. Y habíamos organizado para finales de 2010 el congreso de air spotting de Europa, donde iba a llenar el hotel ellos solos. Son gente que viene a ver aviones y traen a su familia. Se alojan durante una semana, pero hacen una cantidad de juegos que ustedes ni se imaginan, desde que ven el puntito ahí a lo lejos, los tipos tienen que hacer adivinación sobre el aparato que viene y después juegos con los niños a través de los tiempos de aterrizaje. Bueno, una maravilla. Si ustedes van mucho por la zona de la cueva del hermano Pedro, verán que hay mucha gente que se siente ahí en una piedra con una libretita, eso es esta gente, y mueve mucho dinero. Entonces los trajimos para acá, pero cuando se vendió aquello ya no los tuvieron en cuenta ni contactaron más con ellos. Y para el interés, es decir, la parte de tematización en San Telmo, ¿qué repercusión tuvo económica? Nada, piensa eso, o sea, la verdad que la intervención en San Telmo era una intervención de mínimo. Sabemos que allí, o sea, 4.200.000 euros es una risa. Figalidad la duplica, ¿no? Entonces, ¿Cuál fue entonces el problema que tuviste? Es decir, yo estuve al principio cuando empezó el PNN